Buenas tardes, saldo mi deuda en esta edición. Verás cómo hacer tu propia levadura, que es infinitamente mejor que la levadura comercial, la masa madre, antigua técnica conocida por los panaderos fenicios, asirios, egipcios, romanos, etc., que a través del tiempo es rescatada en este video para los que no la conocían. Antes de comenzar esta preparación de masa madre, quiero dejar aclarado que se debe usar la misma harina durante todo el proceso y que solo usaré 3 ingredientes: harina, agua y miel por ser la primera vez. En los próximos días solo será harina y agua. Presten especial atención a las medidas que iré usando porque variaré la hidratación cada día. Para dar inicio a esta preparación tan antigua como el pan, emplearé 55 gramos de harina y 30 gramos de agua, una cucharadita de té pero llena de miel, aunque la miel es optativa. En la antigüedad se le agregaba miel para que la fermentación sea más rápida. Tal cual se ve en la pantalla, vuelco la harina en un pequeño bol, seguidamente agrego el agua. Esto es para crear una masa con las manos, y no sé si sabías sobre la importancia de usar las manos para amasar. No solo transmites tu calor al preparado, también ciertas bacterias y levaduras naturales. Ayudará a que esta preparación sea exitosa, aunque si lo prefieres, también es posible hacerlo así. Al contrario de lo que podamos pensar sobre la masa madre natural, su elaboración es sencilla, al igual que su conservación. Cualquiera, con un mínimo interés, puede prepararla sin esfuerzo ni conocimientos específicos. Lo único que se necesita es paciencia, ya que el proceso es lento, y un poco de atención semanal, que hay que alimentarla para que no se eche a perder y así dure toda la vida. Como ves, se trata de hacer un bollo o una bola para colocarla después en un recipiente de vidrio. Deberás tapar el frasco con una gasa o una tela limpia y dejarlo así por 48 horas a temperatura ambiente. Puede apreciarse que la masa ha crecido un poco 48 horas después. Lo que vemos es el fermento natural, que no tiene añadida ningún tipo de levadura comercial. En la propia harina hay multitud de levaduras y bacterias que provocan esa fermentación de las masas de manera espontánea. Insisto, así se hacía desde antes de Cristo. Por eso ya venía avisando en videos anteriores que para hacer este tipo de levadura que usarás para hacer sabrosos panes y pizzas, llevaría entre 7 y 10 días para que madure como se hace desde hace siglos. Hoy le pondré 50 gramos de harina y 50 gramos de agua. Si observas, se ha formado una cáscara sobre la masa y está bien. Por dentro es blanda y comienzan a verse las primeras burbujas, y también desprende un ligero aroma a vinagre. Primero vierto el agua a la masa y mezclo bien para que las bacterias sobre la cáscara se suelten y naden en el líquido. Revuelvo con una cuchara, a la vez se logra que la cáscara se ablande. Seguidamente le coloqué la tela encima y lo dejé reposar por 20 minutos. Después de esto lo mezclé por 1 minuto y agregué la harina para obtener una nueva masa. Por último, tendrás que dejarlo reposar a temperatura ambiente por otras 48 horas. Hasta aquí pasaron 48 horas como en el primer día. Los 2 primeros días debe ser así. Este es el tercer día y vean cómo ha crecido. Está llena de vida, pero aún le falta maduración. En algunos días notarán que crece más que otras veces, y eso es normal. El aroma avinagrado es notable. Hoy le agregaré 50 gramos de harina y 40 gramos de agua. La cáscara es un poco más dura y es donde están la mayoría de las bacterias y levaduras lácticas. Debajo de esa cáscara, cientos de millones de microorganismos crecen aceleradamente. Como las 2 veces anteriores, primero agrego el agua y mezclo por 1 minuto, y lo dejo así por unos 10 minutos. Después de ese tiempo vuelvo a mezclar para que la acidez salga. Seguidamente a esto agrego la harina para formar la masa, que tendrá una textura diferente. Una vez lista, la debes tapar con la gasa o tela y dejarla descansar, pero esta vez por 24 horas.
En el cuarto día, esta levadura de masa madre se ve espectacular. Esta mezcla de harina y agua, después de varios días de alimentarla, como ven que hago cada vez que le agrego harina y varío la hidratación, se va convirtiendo poco a poco en una burbujeante masa viva repleta de levaduras y bacterias que se necesitan para elaborar panificados. Cuando usas una masa madre como esta, no te hace falta comprar levadura porque esta masa, como su nombre lo anuncia, es la base de la levadura. De ahí la importancia de aprender estas técnicas de autosuficiencia. Hoy agregaré 60 gramos de harina y 30 gramos de agua. El método se repite. Primero añado el agua y lo mezclo muy bien. Esto hace que el ácido se disipe y salga. A la vez se liberan los azúcares de la harina. Una vez hayas mezclado la masa madre con el agua, enseguida debes agregar la harina hasta formar la masa que deberás dejar descansar por 24 horas. En el quinto día es cuando se le da más fuerza a la preparación de levadura de masa madre y esto se logra bajando la hidratación. Para eso le agrego 75 gramos de harina y 30 gramos de agua. Les aseguro que el pan que se obtiene de esta masa es inigualable. No necesitas comprar la levadura industrial porque esta preparación se fermenta con levadura salvaje que se encuentra en el mismo grano, en tu ambiente inmediato, o sea, en tu cocina y en tu cuerpo al usar las manos. Como decía, cualquiera puede hacerla, pero se tiene que estar atento a la temperatura de la cocina, a la estación del año y al tipo de grano que se está usando. Este producto fermentado siempre es único. Mi pan, por ejemplo, aunque usemos la misma harina y la misma receta, nunca será igual al tuyo, porque los ecosistemas de microbios que fermentan nuestras masas nunca serán iguales. Como en cada día, primero el agua para que la cáscara se suavice. Seguidamente deberás mezclarla bien hasta que se consiga una masa homogénea. Luego de esto deberás pasar esta preparación a un bol y ahí sí agregar la harina, amasando hasta que se forme una bola. Encontrarás que la preparación es pegajosa. Déjala unos minutos y luego colócala en el frasco con una gasa o tela y otra vez a descansar por 24 horas. Sexto día y verán qué ocurrió en la despensa de la casa. Ayer, en el quinto día, tendría que haber pasado la preparación a un recipiente más grande. Eso lo solucionaré hoy. Con estas imágenes busco que te decidas a cultivar tu propia levadura para fermentar masa para hacer pan, pizzas, pan de Navidad, roscas, etc. Cuando compras levadura en el supermercado, estás comprando una sola cepa de levadura. La masa madre, en cambio, está compuesta por millones de cepas de levaduras y bacterias. Es un ecosistema complejo. Hoy serán 75 gramos de harina y 35 gramos de agua. La hidratación será muy escasa porque hay que darle más fuerza a esta levadura. Como te imaginarás, primero el agua y mezclo muy bien la preparación para sacar la mayor cantidad de acidez. Seguidamente vuelco la masa madre a un bol donde la mezclaré un poco más. Agrego la harina y sigo mezclando hasta que la masa esté bien ligada. Esta etapa, si la haces con tus manos, será mucho mejor. Después se cubre con una tela y a otro descanso de 24 horas en un recipiente más grande. Por esto es que en el quinto día se debe cambiar la masa a un recipiente más grande. Al ser alimentada cada día, la masa triplica su tamaño y recién hoy, después de 7 días, daré por terminada esta fase, pero aún la masa está inmadura para ser usada en panificación. Haré la mezcla directamente en el frasco, pero si quieres podrías volcar todo en un bol para trabajar mejor. Usaré 65 gramos de harina y 80 gramos de agua. Mezclo bien hasta que la masa haya asimilado toda la harina. Después, como siempre, agrego la harina para formar una bola o un bollo. A continuación deberás poner la masa en un frasco o recipiente que estés usando a temperatura ambiente, tapado con la misma tela o gasa que estabas usando, pero esta vez por 3 horas. Cuando pasen esas 3 horas tendrás que cerrar el frasco herméticamente y se guardará en heladera o refrigerador. Esto será por 3 días. Pasado ese tiempo, ya se podrá usar para hacer pan, pizzas y toda la masa que lleve levadura. Después de 3 días en frío, la masa madre estará lista para usarse. Solo dale unas 3 o 4 horas a temperatura ambiente. Una vez hayan pasado esas horas, podrás destapar el recipiente.
Cuando necesites usar levadura madre, solo tendrás que sacarla del recipiente, aparta lo que necesites y guarda el resto en la heladera. Pero deberás alimentarla una vez a la semana para que no muera. Si no usas masa madre durante un tiempo, tira un poco a la basura para agregar harina nueva. De esta manera, tu levadura siempre estará viva por años. Supongamos que usas 200 gramos de levadura de la masa madre. Deberás agregar al recipiente donde se aloja la masa madre 200 gramos de harina y 100 gramos de agua. En cambio, si usas 100 gramos de levadura de la masa madre, le repondrás 100 gramos de harina y 50 gramos de agua. Como viste a lo largo de estos días, primero se añade el agua, se mezcla bien, después se le agrega la harina y formas la masa.